Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica que tiene como título La suficiencia de Dios. Hemos estado estudiando el libro del hermano J.I. Packer que nos habla de este conocimiento hacia Dios. Y uno de los temas que él quiere abordar en esta oportunidad es la suficiencia de Dios. En el capítulo 22 del libro Hacia el conocimiento de Dios podemos encontrar esta enseñanza. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Padre y Señor nuestro, estamos muy agradecidos esta mañana de que nos hayas convocado a presentar oraciones de agradecimiento a ti, oraciones y cánticos de alabanza a ti. Gracias por llamarnos a ser tu pueblo, por darnos tus promesas y tu fidelidad, por ser nuestro Dios del pacto que guarda y cuida a su pueblo, a sus amados. Por estas cosas estamos muy agradecidos. Concédenos en este día disfrutar y glorificarte y entender lo que tú nos has mostrado a través de las Santas Escrituras y en Cristo mismo. Gracias te damos. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo nos enseña y nos incita a pensar siempre en el Evangelio, cualquiera que sea la situación. Por eso en el libro de los Romanos, que es donde el autor J.I. Packer se está centrando su estudio, comienza, o más bien quiere llevarnos a meditar sobre unas preguntas. La pregunta que él quiere hacernos pensar es, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Nos habla acerca de situaciones que tenemos en nuestras vidas. Aparece la enfermedad, ¿qué pues diremos a esto? Aparece la adversidad, ¿qué pues diremos a esto? Aparece la felicidad, ¿qué pues diremos a esto? De manera que en toda situación nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Cómo vamos a abordar este tipo de circunstancias? Y el apóstol Pablo nos incita una vez más a razonar en el Evangelio, a no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son engañosos, pero el Evangelio siempre es verdadero y siempre está fuera de nosotros, es algo que nosotros podemos observar y nunca dejarnos desanimar. Por ejemplo, en Romanos 8, versículos del 1 al 30, nos habla de muchas situaciones difíciles, que la lucha de la carne, que nosotros debemos siempre anhelar, buscar hacer las cosas que Dios manda, y que no debemos pensar que el enemigo es aquel que nos acusa y nos hunde en nuestras depresiones porque caemos y cometemos faltas. Son situaciones difíciles que el cristiano debe atravesar, pero que eso no debe hundirlo, no debe gobernar su vida. Y una de esas preguntas, o varias preguntas que él nos hizo, fue con el hermano Johnny, que iniciamos la enseñanza pasada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso fue lo que el hermano Johnny nos explicó la clase anterior, donde nos habla de la suficiencia de Dios para ayudarnos cualquiera sea nuestra situación. En la mañana de hoy estaremos reflexionando sobre la segunda pregunta que el apóstol Pablo nos coloca, y es, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es una pregunta. ¿Cómo es posible que Dios no nos dé todas las demás cosas si ya nos ha dado a Jesucristo mismo? Es una pregunta que desafía nuestra fe. Es una pregunta retórica, porque en sí mismo ya tiene su respuesta. Obviamente que Dios nos dará todas las cosas juntamente con Cristo, porque ya nos ha dado lo más, no nos dará ahora lo menos. En esta pregunta vamos a meditar sobre 3 puntos específicos. El primero, el costo de la redención. El segundo, la efectividad de la redención. Y el tercero, las consecuencias de esa redención. Ahora un paréntesis antes de continuar. El término redención significa liberar o comprar. Entonces, cuando estamos hablando del costo de la redención, estamos hablando de nuestra liberación, de cuánto le costó a Él nuestra salvación, de la efectividad de esa liberación y de las consecuencias de esa liberación. Entonces meditemos, pensemos evangélicamente, usemos lo que dice el apóstol Pablo aquí, que es Cristo mismo.
su cruz, su muerte, su resurrección. Primer punto, el costo de la redención. En la cruz, nosotros podemos observar que la muerte es algo realmente despreciable. Que un hombre sea tratado de esa manera, cuando nunca hizo nada malo, que no tenía por qué estar allí, pero que muere, deja de existir, ya no está más para seguir haciendo las cosas buenas que este hombre Cristo solía hacer. Pero también si nosotros miramos la cruz, podemos evidenciar la medida del amor de Dios. Porque si el amor se manifiesta en las cosas que nosotros podemos dar, bueno, Dios dio todo. Él entregó todo, porque Él nos dio a su Hijo. Él llegó hasta el límite. No escatimó ni a su propio Hijo, dice la pregunta. Su provisión para pagar nuestra deuda fue sumamente alta. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Lo más preciado, lo más amado fue lo que Dios entregó, fue lo que el Padre Celestial nos dio. Es algo en lo que Él muestra su amor para con nosotros. Y esto lo hizo porque desde antes de la fundación del mundo, Él había elegido un pueblo santo para sí mismo. Y ese pueblo estaba cautivo, estaba preso en tinieblas, en maldades. Y no había manera de redimir a ese pueblo sino solamente por un alto precio. No se podía pagar ni con oro ni con plata. Era necesario algo más elevado. Y esa necesidad era la muerte y el derramamiento de una sangre. Y no cualquier sangre, pero la sangre preciosa, santa, justa. Una sangre divina. Y ese tipo de pago solamente lo podía efectuar Dios. Esa suficiencia para pagar por nuestras transgresiones solamente las tenía Dios en Cristo. No había manera de pagar por ese precio a no ser que Dios mismo en su suficiencia nos diera a su Hijo. Ahora, muchos cristianos experimentan esa sensación de que no hay otras cosas que podamos recibir de Dios. Hay una sensación de insatisfacción, de que hay cosas o logros que todavía no hemos obtenido. Pero si nosotros miramos la cruz, podemos ver que ya todo lo hemos recibido, que no hay nada más que pueda faltarle a nuestra alma ni a nuestro cuerpo, porque aún nuestro cuerpo recibe los beneficios de esa redención, de esa muerte. Entonces, la cruz nos hace pensar en que nada más nos hace falta. Que el precio por nuestra redención es suficiente y que con eso nosotros podemos vivir tranquilamente en esta vida sin que nos falte nada de este mundo. Ahora pensemos sobre la efectividad de esa redención. Dice que lo entregó por todos nosotros. Esta declaración de que lo entregó por todos nosotros es la garantía de que somos salvos. Es decir, Él pagó un precio elevado, pero la garantía de que realmente hemos recibido y somos beneficiarios de ese precio es que Cristo murió por nosotros, que fue entregado por nosotros, no por ninguna otra persona, pero especialmente por nosotros, por su pueblo, por sus amados, que desde antes de la fundación del mundo Él ya conocía quiénes eran. Esa es la garantía de nuestra redención, de que fue entregado por nosotros. Jesucristo, nuestro Señor, nunca se ha bajado de la cruz para que nosotros seamos llamados cristianos. Él nunca rehusó la muerte. Él nunca quiso hacer otra cosa sino la voluntad del Padre. Y era venir y vivir una vida perfecta para que por medio de sus obras nosotros seamos redimidos y contados como santos delante de Dios. Todas las cosas nos son dadas por su muerte. Todas las cosas nos son dadas por su muerte. La muerte de Cristo nos da a entender a nosotros de que no hay nada bueno que el Señor se retenga hacia nosotros, porque en Él nos da Él todas las cosas.
En Él está todo lo bueno. No hay fuera de Él algo bueno que el Señor nos esté reteniendo. Y si algo no hemos recibido por el momento, es porque Él piensa en su infinita sabiduría de que no es momento que lo recibamos. Porque ya en Cristo hemos recibido todas las cosas. Su muerte es la que nos da la tranquilidad de nuestra redención. La paga tenía que efectuarse y la sangre no podía rehusarse. Todo bien que es para nuestra alma y nuestro cuerpo fluye de la entrega y muerte del Cordero. En el Cordero están todas las bendiciones para nuestra existencia, tanto para el alma como para el cuerpo. En Cristo y en su muerte están nuestros beneficios. Todas las cosas que son para nuestra salvación nos han sido dadas en la cruz. Por eso es que es importante meditar en la cruz siempre, en cualquiera sea nuestra situación de insatisfacción, de duda, de dolor. Porque si nosotros vemos allí, ahí está el bien supremo. Allí está todo lo que Dios tiene para nosotros, en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en la redención que nos da a cada uno de nosotros que hemos creído. No hay nada que nos falte. Solo es Él suficiente. Pero a nosotros no nos parece así, porque no meditamos lo suficiente en esa realidad. Preferimos quedarnos en nuestros sentimientos y no salir de nosotros, pero quedarnos con nosotros. Pero nosotros en Cristo tenemos que ver hacia afuera y ver hacia cruz. Cristo está afuera de nosotros para que lo contemplemos, para que le miremos a Él, la verdad que Él nos habla. No son cosas que nosotros nos inventamos, es Él mismo que está fuera de nosotros el que nos habla y nos hace entender dentro de nosotros las cosas que Él nos enseña. Por la fe que tenemos ahora es que creemos en Él. Pero esa fe no fue algo que surgió de nosotros una vez más, sino que fue un don de Dios que se nos derrama en la cruz. Es un don de Dios que se nos da en la cruz. La relación con Dios el Padre. Eso no es algo que surge de nosotros, pero es un don de Dios que se nos da desde la cruz. Porque la cruz en Cristo nos abre las puertas al cielo. Y todo aquel que entra por Él tiene vida eterna. Cristo entonces y todas las cosas van juntas. No es como que Cristo y otras cosas. Cristo y lo demás. No, es Cristo y en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Todos los dones divinos. En Él estamos seguros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Es que es imposible no recibir todo lo que nuestro Salvador compró con su sangre. Si usted y yo somos cristianos, vamos a recibir y estamos recibiendo todos esos beneficios que Él compró para nuestra vida como cristianos. Paz, gozo. Esto nos lleva a nuestro último punto, tercer punto. Las consecuencias de nuestra redención. En Cristo nosotros hemos recibido todas las cosas, pero usted y yo quizás nos hicimos la pregunta, ¿pero qué cosas son esas? Dice la Escritura de que todas esas cosas son la fe, la justificación y la glorificación. ¿Y solamente eso será lo que hemos recibido en Cristo? Fe, justificación y glorificación. Bueno, según las Escrituras, nos muestran que hay otras cosas que el Señor también nos ha dado. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y también en otra parte dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Estas expresiones nos hablan de provisión material, porque sí, Dios se preocupa por nuestras cosas materiales también, pero que estas cosas son provistas providencialmente
y no conforme a nosotros, o no conforme nosotros deseamos, pero conforme a la infinita sabiduría de Dios y a su infinito poder, como Él quiera dárnoslas, y si Él quiere dárnoslas. De manera que cuando habla de todas las cosas, podemos también pensar acerca de lo material, pero no como nosotros creemos que el Señor nos va a dar. Porque quizás alguno aquí pueda estar pensando, pero bueno, si el Señor ya me dio todas las cosas en Cristo Jesús, no me ha rehusado a su Hijo, ¿qué le cuesta a Él darme, no sé, una Toyota Prado? Si ya me dio todo, ¿qué le cuesta a Él darme una casa grande? Si Él lo dio todo por mí, ¿a qué le cuesta darme esto y aquello y aquello? Pero de eso la Escritura no está hablando, sino que las cosas que Él quiere darnos o las materiales que nosotros necesitamos son las que Él considera que son necesarias para nosotros. No lo que nosotros pensemos, yo necesito este televisor y entonces el Señor tiene que proveérmelo porque ya en Cristo me dio todas las demás cosas. No, sino que Él en su infinita sabiduría sabrá el momento y el tiempo y en qué medida y en qué momento darnos todas las cosas. Pero si nos arraigamos más en el texto, en cuanto a Romanos y su pregunta, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Tiene que ver con el hecho de que muchos cristianos en Roma están pensando que seguir a Cristo es realmente demasiado alto el costo, que ellos tienen que renunciar a cosas que al final no van a ser bien remuneradas, no van a ser bien pagadas. Pero este pensamiento Pablo lo quiere disipar con esta pregunta: si en Cristo nosotros hemos recibido todas las cosas, ¿qué más nosotros nos podemos necesitar? El apóstol Pablo nos asegura que la suficiencia de Dios nos va a suplir todas las cosas. En la suficiencia de Dios, todos los siervos que siguen a Cristo no van a tener necesidad de ninguna cosa, pero que todo aquel que es fiel a Cristo va a tener lo justo para que le puedan obedecer y servir. Recordemos, mis hermanos, la historia de Israel. Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte y con grandes maravillas. Ellos fueron y experimentaron el poder de Dios. Ellos miraban la luz, ellos miraron la torre de fuego y la columna de humo, y vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Ellos fueron llevados al desierto, y allí Dios les dio un mandamiento, y era de que solo debían servirle a Él, y a nadie más. En el desierto, donde no hay humanamente las cosas necesarias para vivir. Pero Dios, en su suficiencia y en su poder, les proveyó de todas ellas. Les dio agua, les dio el maná. Maná 40 años. Entonces las cosas suficientes eran siempre las mismas, parecían. No había algo diferente. Pero eso es lo que nosotros necesitamos para vivir. Dios no busca entretenernos con cosas diferentes. Dios quiere que le sirvamos santamente. Entonces el pueblo se aburrió de comer solamente una sola cosa y pidió otras cosas que Dios no está obligado a darnos. Y ustedes conocen el contexto, que fue lo que pasó después. La cuestión aquí es, mis hermanos, que a todos aquellos a quienes Dios libera o rescata, Dios les provee lo suficiente para que ellos vivan para Él. Nosotros en este mundo estamos como cristianos solamente por un tiempo. Somos peregrinos. Nosotros no debemos preocuparnos por crear o construir edificios grandes, porque realmente esas cosas no las vamos a llevar para el cielo. Eso se queda aquí. Nuestra prioridad debe ser Dios solamente. Y a solo Dios adorarás y a Él servirás. Pero lastimosamente, en nuestra necedad y pecado nos dejamos guiar conforme a la corriente de este mundo. Porque el mundo busca las cosas de este mundo. Y nosotros queremos las mismas cosas de este mundo y nos desviamos de las cosas eternas. Y olvidamos lo primordial. Olvidamos el reino de Dios y su justicia. Olvidamos que es vivir en piedad. Y en tantos afanes de esta vida,
comenzamos a perder el gozo. Porque comenzamos a desear las cosas de este mundo y a pensar que nosotros deberíamos tener el estilo de vida de esa persona o el estilo de vida o el conocimiento de esa persona, y así nos la pasamos y luego con insatisfacción en nuestro corazón. Porque no consideramos a Cristo que en Él ya tenemos todas las cosas y que lo que tenemos ahora es suficiente. Nuestro trabajo que nos ha dado Dios es suficiente. Y si Él quiere darnos otras cosas, pues bueno, también nos dará juntamente con ello el tiempo y las oportunidades. Pero nosotros no debemos por qué forzarlos, ni descuidar la familia, ni descuidar a la iglesia, ni descuidar a los huérfanos, ni descuidar a las viudas, ni descuidar a los débiles, ni descuidar a los pastores, ni descuidar a los misioneros, ni descuidar todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. Pero lastimosamente, una vez más, el cristiano de hoy en día pelea porque no tiene un buen salario, pelea y se enoja porque no tiene un vehículo, y piensa que para venir a la iglesia es necesario un vehículo, sabiendo que hay otros tipos de transporte para venir acá. Y le sacan excusa, porque para ellos realmente el que Cristo haya murido en la cruz no es tan trascendente. Dios es nuestro sustentador y Dios es suficiente. No hay otra cosa que nosotros necesitemos para estar seguros en Él. El dinero no es garantía de una buena vida. El dinero y la esperanza de colocar nuestra seguridad en ellos es falso. Y se puede ir en cualquier momento. No debemos hacer lo que hizo el joven rico, es decir, colocar sus esperanzas en las riquezas y descuidar y dejar que Cristo se vaya y que se vaya sin mí. Y yo me quedo haciendo riquezas, pero el Señor Jesús se va y no tengo relación con Él y no lo amo y no lo conozco y no soy fervoroso y en otras palabras, no soy cristiano. Si Cristo es suficiente, deberíamos hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Es decir, vivir expuestos a la pobreza. Vivir expuestos a la pobreza. Al perderlo todo. Pero nosotros queremos la seguridad primero y luego hago esto. Si yo no tengo esto seguro, ¿cómo voy a poder hacer lo otro? Piensa alguno. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo es nuestro Señor, el Dios suficiente, el dueño de todo. Él no nos desamparará. Pero nosotros consideramos que en parte nuestra vida consiste en las posesiones que tenemos. Y que la suficiencia de Dios realmente no va a suplir todas mis necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto entregarnos por completo a la oración y a una vida sin recompensa de la sociedad? ¿Por qué prefiero estar haciendo otras cosas que a este mundo le agradan en vez de estar buscando una vez más una relación más íntima con Dios? De que la oración, solamente la oración, mis hermanos, sea una prioridad en mi vida. De que yo realmente quiera y anhele estar con Él. Pero nos cuesta, mis hermanos. Nos falta la fuerza, nos falta la sabiduría, nos falta la luz. ¿Por qué queremos encajar en una sociedad tan mala? ¿Por qué no más bien nos dedicamos a las cosas del Señor? Muchos cristianos no quieren tener responsabilidades en la iglesia, no quieren tener una célula, no quieren tener un horario exacto para leer las Escrituras, porque piensan que no van a poder. Y claro, esto pensamos porque creemos que somos nosotros suficientes para cumplir con todas ellas. Y muchos hermanos no quieren casarse porque piensan que no van a poder amar ni respetar a su pareja. Porque piensan que son ellos, de ellos que produce todo ese amor. Entonces, porque Dios no es suficiente. Muchos hermanos también no quieren tener hijos porque piensan de que no van a poder suplir a sus hijos todas las necesidades, como si ellos fueran los que suplieran las necesidades de sus hijos o de su esposa. Como si
su Dios no fuera capaz de darle todo lo que ellos necesitan, lo que ellos necesitan conforme a la sabiduría de Dios y no conforme a lo que nosotros queremos. Porque para nosotros siempre quisiéramos la abundancia en todas las cosas, pero Dios no, porque Él tiene mejores planes para nosotros. Una vida en santidad, una vida sabia, una vida que refleje el carácter de Cristo. Y así nosotros pasamos por esta vida sin arriesgarnos por Dios, sin tomar realmente en serio lo que es ser un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo de Cristo? Uno que lleva la cruz. Y en el mundo antiguo, solamente los que llevaban la cruz eran criminales, los que estaban sentenciados a muerte, como le pasó a nuestro Señor Jesús. Y eso somos nosotros como cristianos, cargando nuestra cruz. Es decir, expuestos a que en cualquier momento nos maten, quedar en bancarrota, estar pobres, en angustias. Recuerden la expresión del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ustedes recuerdan quién era el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿En cuántas tribulaciones? ¿En cuántos naufragios? ¿Cuántas piedradas? ¿Cuántos rechazos? Ese es un cristiano. Y él decía, para mí el vivir es Cristo. Él no tenía asegurado nada, no tenía una cuenta de ahorros, no tenía experiencia laboral en muchas cosas, pero él solamente vivía para el llamado al cual Dios le había hecho, aunque doliera. Porque no que no vaya a doler. Duele ser un cristiano apasionado por Dios, duele estar comprometido con Dios, duele porque la gente te va a rechazar. La gente te va a ver con desprecio, si es que realmente vivimos de una manera piadosa, como Dios manda. Pero seamos claros en una cosa, mis hermanos, y es que este pecado no es otro más que incredulidad. Nosotros no creemos que Dios sea suficiente para suplir todas nuestras necesidades y que nosotros podemos ayudarle a Él a tener una mejor vida. Pero una vez más, no confundamos los términos. ¿Qué es mejor vida para un cristiano? Estamos hablando para cristianos, para gente que es del pueblo de Dios, del pueblo del pacto. ¿Qué es una mejor vida para un cristiano? ¿Tener carro, casa, beca? ¿No tener salud? ¿Eso es mejor vida para un cristiano? ¿Qué es mejor vida para un cristiano? Mejor vida para un cristiano es conocer más a Dios. Esa es la mejor vida. Adorar y amar con gran pasión a Cristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Hermanos, solo piensen en esto. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. El Padre entregó lo más preciado que tenía. El Verbo se hizo carne y murió, se desangró. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Cristo y qué más. Cristo y una casa, Cristo y una carrera universitaria, Cristo y una esposa. ¿No te es suficiente Cristo solamente o necesitas Cristo y otras cosas? La suficiencia de Dios debe estar basada solamente en Cristo. ¿Qué más quieres, mis hermanos? ¿No te es suficiente ser llamado heredero del cielo, hijo de Dios? ¿Qué más quieres, cristiano? ¿Por qué te abates dentro de ti y piensas que no lo tienes todo, que te faltan cosas? ¿Por qué pensamos que nos faltan cosas? Si todas las cosas ya nos las dio en Cristo Jesús, ¿qué cosas tú no tienes? ¿Qué cosas te faltan? Dios es suficiente, la Trinidad es suficiente, jamás se nos dará ni más ni menos de lo que Dios considera como perfecto.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, solo para terminar, pensemos en la suficiencia de Dios y que todos nuestros miedos e incredulidad sean disipados. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, realmente es un privilegio ser llamado cristiano. Cristiano porque nos has dado a Cristo. Cristiano porque en Cristo tú nos has llamado hijos tuyos. Cristianos porque nos has dado la fe. Cristiano porque tú nos has dado el arrepentimiento. Cristianos porque nos espera una mejor vida, la vida contigo. Cristianos porque tenemos acceso al trono de la gracia. Cristianos porque conocemos tus escrituras. Cristianos porque te pertenecemos. Gracias, Señor nuestro. Gracias por tu fidelidad. Porque aunque nosotros somos débiles, tú, Señor, eres fuerte. Y reconocemos, Señor, reconocemos que creemos en ti, sí, creemos en ti, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Sí, creemos en ti. Pero ayuda nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestra incredulidad, nuestra liviandad y languidez espiritual cuando venimos ante ti. Perdónanos, Señor. Oh Dios, aviva nuestro corazón, que te podamos ver a ti, que te podamos oír a ti, solamente a ti, Señor. Que todo lo demás sea tomado por basura con tal de alcanzar ese conocimiento tuyo de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos. Mira que somos demasiado frágiles y nos asaltan muchas dudas. Coloca en nosotros ese entendimiento y deseo de buscarte con gozo, con perseverancia, con fe. Ayúdanos, oh Señor, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, porque nosotros representamos tu nombre, somos embajadores tuyos, pero si tú no nos ayudas, Señor, seremos malos representantes aquí en la tierra, y es tu nombre el que está en juego, oh Padre. Así es que por amor a ti mismo, no por amor a nosotros, pero por tu santo nombre, danos la gracia para vivir como hombres redimidos tuyos. Por favor. En Cristo Jesús. Amén.